El de hoy es uno de esos pendientes que viene de perlas para practicar y mejorar las habilidades con la lija y con el pegamento. Este es un diseño en el que se abrazan formas muy suaves con aristas muy vivas y afiladas, en las que usaré dos colores planos para crear aún más contraste. Los colores serán de la gama Number One para que las piezas sean completamente opacas. Concretamente, usaré el azul para los detalles que crean la escalera y el caribe para la base del pendiente. Comienzo acondicionando la arcilla de color azul caribe y haciendo una lámina en la posición más gruesa de la máquina de pasta. Corto por la mitad y apilo. Ahora bruño para que ambas capas se adhieran bien. Con el cortador elegido corto dos piezas. Es el momento de redondear los cantos. En este caso lo voy a hacer con las manos. Para facilitar esta tarea, pongo en mi dedo índice una gota de Magic Mix. Ahora paso el dedo por el borde de la pieza cortada. La presión que ejerzo junto con el Magic Mix harán que el borde se curve. Una vez modeladas, horneo estas dos piezas. Mientras están en el horno, voy a preparar las piezas que harán de escalera. Acondiciono bien un poco de arcilla de color azul. Recuerda que como voy a usar la extrusora, esta arcilla tiene que estar bastante blanda. Como esta no tiene la consistencia que quiero, añado unas gotas de Magic Mix y mezclo bien. Hago un cilindro y lo meto en la extrusora. Coloco el accesorio para hacer tubos, el disco triangular, cierro y extruyo. Corto varios trozos, los coloco bien rectos sobre un pequeño cristal y los llevo al horno. Ahora voy a lijar muy bien la pieza azul clara usando toda la serie de la lija al agua y micromesh. Voy a pasar la pulidora para obtener un acabado ultra brillante.
Ahora estoy cortando trozos de unos 2 o 3 milímetros de largo. Con una broca de 1 milímetro hago un agujero en la parte de debajo de la pieza grande. Este agujero no tiene que atravesar la pieza y además debe de estar lo más ajustado posible al diámetro del alambre que estés usando. Pon una gota de pegamento en un alambre de 0,8 milímetros de diámetro. La longitud de este alambre dependerá de lo largo que quieras el pendiente. Este tiene una longitud de unos 8 centímetros. Ahora meto el extremo del alambre en el agujero. Voy a ir montando la escalera y para ello voy a ayudarme de unas pinzas. La mecánica consiste en poner una mínima gota de pegamento de cianoacrilato en la base triangular, pasarla por el alambre y pegarla en su sitio. Lo primero que hay que hacer es doblar el alambre y me resulta más sencillo si meto una pieza triangular y con la ayuda de ella lo doblo. Cuando ya está doblado, pongo una gota de pegamento y coloco en su sitio. De la misma manera que he montado la pieza anterior, coloco 6 o 7 piezas más. Cuando esté todo bien seco, usando el mango de una de las herramientas, doblo el alambre para crear el gancho del pendiente. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y que me enseñes las piezas que hagas. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico
Y como siempre, muchas gracias por verme.